a todos, mi nombre es Mili Hola a todos, yo soy Flor. y estamos de vuelta en Ayer TV. ¿Cómo estás, Mili? Yo súper bien, ¿y vos? Muy bien también. Yo quiero saber qué pasó esta semana en Gayer. Uy, esta semana tuvimos de todo. Cumpleaños, reuniones generales, grupos pequeños y un directo muy bueno. Pero, lo de hoy, ¿de qué se trata? Bueno, te cuento, hoy tenemos una tremenda reflexión de parte de un invitado súper especial. Para pasar luego a nuestro grupo hogareño. Si aún no tenés un grupo hogareño, te invitamos a que nos envíes un mensaje a nuestra página de Instagram para que podamos mandarte un link. Buenísimo, te esperamos todos los jueves y sábados a las 19 horas en este canal. Ahora sí, pasamos con Moisés para que nos cuente más acerca de nuestro invitado especial. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un episodio más de Gair TV. Y como bien habían comentado en la introducción, hoy tenemos a un invitado súper especial. Personalmente es un muy buen amigo mío. Su nombre es Alexander Gutiérrez, Henry para los amigos. Y él es actualmente un estudiante en el seminario. Está terminando ahora en el 4º año. ¿Y qué nos puedes contar sobre vos, Henry? Así te conocemos más. Bueno, un gusto primero nuevamente estar con ustedes compartiendo en este espacio, ahora algo un poco más a la distancia ya virtual, pero siempre es una alegría cuando mi querido amigo Moisés me invita para poder predicar o dar algún mensaje o incluso charlar con alguno de los chicos. ¿Qué les cuento? Que estamos en cuarentena, ¿no? Algo creo que no novedoso para ninguno. Pero estamos llevándola, estamos estudiando así virtualmente, estamos tratando de edificar la iglesia de Dios en medio de estas dificultades y las diferentes sensaciones y emociones que esto también puede traernos, pero queremos ponerle la mejor actitud para poder servir, ¿no? Así mismo. Alex ya nos estuvo acompañando en Raíces, ya es de la casa. Varias veces estuvo ayudándonos en proyectos. Tanto una vez hicimos una noche misionera con el enfoque en Venezuela. También una vez vino en la reunión de adolescentes para compartir un mensaje. Y también nos ayudó organizando un campamento. Entonces, básicamente Alex es de la familia. Esperamos que te sientas a gusto con Raíces. Y pasamos entonces al super mensaje que nos tiene preparado el día de hoy. Entonces, todo tuyo, Alex. Bueno, muchísimas gracias igual por invitarme, muchísimas gracias por permitirme compartir nuevamente con ustedes, así sea por medio de la distancia, pues lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y algo de lo que me llamaba muchísimo la atención a traer el estudio de hoy es cómo el gozo es presentado en la Biblia. Primero, cuando nosotros nos encontramos en el fruto del Espíritu, nos encontramos al gozo. El gozo está en un segundo lugar después del amor. Y eso debería llamarnos muchísimo la atención. No porque quizás sea un secundario, sino porque está dentro de una de las características que más se ve reflejada, que es el amor dentro del Nuevo Testamento y de la Biblia en general. Porque cuando nosotros vemos los evangelios y vemos cuando Jesús está hablando acerca del amor, nosotros vemos cómo es que hay que amarle a Dios, amar al prójimo, cómo nos hace ver el tema de mirar a otras personas con ese amor. Y ahí pegadito Pablo describe al gozo como característica del fruto. Nosotros debemos entender, o más bien deberíamos ver cómo el fruto hace parte de un eslabón o de una pieza que se arma con muchísimas otras piezas. No podemos separarlas porque el fruto quedaría incompleto. Y cuando nosotros al mismo tiempo nos acercamos al texto bíblico, vemos cómo el gozo, y hay una carta específicamente, la carta a los Filipenses, que se detalla el gozo desde el principio hasta el final. Y cuando nosotros vamos adentrándonos a la carta a los Filipenses, vamos viendo también cómo Pablo, en una circunstancia, una situación no muy agradable, porque Pablo estaba en la cárcel, se nos refleja y se ve una paz, una tranquilidad, una alegría, hasta uno sale motivado después de leer la carta a los Filipenses. Sin embargo, Pablo estaba pasando aparentemente no muy bien. Pablo estaba pasando en un contexto, en unas circunstancias, podríamos decir, desagradables.
Cuando nosotros vemos que Pablo está en la cárcel, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar alguna cárcel o de hacer algún servicio en alguna de las cárceles. Por lo general, cuando uno hace un servicio va, eh, más bien el ambiente que se respira allí no es de gozo para nada, no es de paz, no es de tranquilidad, no es de amor, no es de mansedumbre. Ahí parece que el fruto, así en general, de lo que nosotros describimos como el fruto del Espíritu Santo, allá no hay ninguna característica. Entonces es bien interesante cómo Pablo escribe con tanto gozo, con tanta alegría una carta. No debemos perder el enfoque en que Pablo está en la cárcel y parece que no está pasando muy bien. ¿A qué se debe eso? ¿Será que nosotros hoy en día estamos entendiendo el concepto del gozo? ¿Estamos entendiendo que el gozo, más que una alegría temporal o un éxtasis de alegría temporal, es más bien algo más permanente? Pero ¿cómo será eso? ¿Por qué? Y para eso tenemos que entender muy bien la actitud de Pablo y tenemos que entender que nosotros cuando ponemos en nuestro gozo, en nuestro énfasis, en nuestro caminar cristiano, en objetos, circunstancias pasajeras, así mismo va a ser nuestro gozo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando del gozo, un gozo bíblico, un gozo que en teoría nosotros tendríamos que estar buscando, se habla de que es una alegría permanente que cada una de las personas que conoce a Cristo o que está en la iglesia o la iglesia en general estamos llamados a experimentar. Este gozo no es simplemente una emoción, para nada, no es simplemente eso, hace parte de una emoción. Este gozo más bien es una calidad de vida que se basa, se centra, vive, respira, anda en la eterna y segura relación del Hijo de Dios, o sea, de cada uno de nosotros en relación con nuestro Padre Celestial, con Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que el gozo es más una calidad de vida, debe estar basada en la eterna y segura relación que debemos tener con Dios, capaz nuestro gozo ya va empezando a tener un enfoque diferente. Y también a lo largo de la carta de Pablo, Pablo está enfocando el gozo en diferentes circunstancias, lo cual hace ver también diferentes facetas de lo que es el gozo y cómo éste nos puede estar ayudando en nuestro caminar cristiano. Para empezar, yo quisiera leer el versículo 4 del capítulo 1, en donde Pablo está primeramente dando gracias a Dios. Bueno, a leer desde el 3, dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo, al parecer, recibió una ofrenda por parte de la iglesia de los filipenses, una ofrenda pues, económica, de una iglesia que no tenía muchos recursos económicos. Nuevamente, Pablo se está gozando porque está recibiendo una ayuda, pero de una iglesia que no tiene recursos, y es bien interesante esto. Sin embargo, él está haciendo una intercesión, está orando gozosamente, está feliz y está orando por la comunión de ellos en todo momento. Posiblemente también como un acto de agradecimiento por esta ofrenda que ha recibido. Más adelante, cuando nosotros nos detallamos en el versículo 18 del capítulo 1 nuevamente, él está aquí en una tensión. Él no está pasando, parece, muy bien, y lo describe el mismo texto. Les animo a leer toda la carta para poder entender un poco más también. Y Pablo en el versículo 18 dice esto: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y Pablo está hablando en este contexto sobre la predicación de Cristo. Él está recordando y está diciendo que en medio de las tensiones en donde él está, porque al parecer no todo el mundo está feliz con la presencia de Pablo allí, y están empezando a predicar a Cristo irónicamente, no están teniendo una buena actitud, parece que están predicando a Cristo por rivalidad, como mírenme, yo acá sí estoy predicando, yo predico mejor que Pablo, yo hago las cosas mejor que Pablo, y pues Pablo dice, bueno, sea por pretexto, por verdad, como sea, yo me estoy gozando porque
Cristo, el Evangelio de Cristo, se está predicando. Sea cual sea la actitud de las personas, él deja eso en manos de Dios. Pero él se alegra y se emociona con esa alegría para poder decir: Cristo está siendo anunciado. Vamos a continuar y en el versículo 2 del capítulo 2 vamos a observar también algo muy interesante y dice de la siguiente manera: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y para Pablo la unidad dentro de la iglesia era un motivo de gozo. Una comunidad de fe con un mismo amor, un mismo sentir, estando todos unidos, estando en humildad. Luego da un gran ejemplo de humanidad y ahí más adelante nosotros vemos como Cristo, teniendo todo, siendo Dios, se despojó de sí mismo y vino a la tierra a morir por nosotros. Y es la humildad y la unidad, porque en el ejemplo de Cristo nosotros vemos cómo la humildad de un Dios todopoderoso se hace carne y viene a convivir y a compartir con todos nosotros, y es la victoria de la vida cristiana. Y por eso es que Pablo está abrogando por la unidad, porque estemos todos unidos, estemos todos pensando en un mismo sentir que es en Cristo Jesús, y Él se alegra. Y por lo tanto nosotros deberíamos estarnos alegrando porque estamos en un mismo sentir. Estamos en relaciones sanas dentro de la iglesia, y aun si hay conflicto también se debería generar el gozo y la unidad, gozarnos también por la unidad. Haciendo un salto nuevamente al capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 que dice 3:1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas para vosotros, y esto es seguro. Y el gozo debe estar en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, que era lo que les decía al principio. Cuando nuestro gozo está enfocado o está, encaminado hacia la relación de Dios, es diferente, y nuestro gozo se vuelve una calidad de vida porque estamos constantemente caminando en Cristo y estamos enfocados en Cristo. Y esto ayuda a guardarse también de los falsos profetas que están queriendo cortar al cuerpo de Cristo, porque este contexto en gozarse en el Señor está allí. Es cuando Pablo está aconsejando: tengan cuidado de los falsos profetas. Entonces, una manera también de tener cuidado de los falsos profetas es tener nuestro gozo en Cristo, para que no haya nadie que pueda estar moviéndonos de allí. Nuevamente hacemos un salto ya por tiempo. Dice el capítulo 4, versículo 1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y prácticamente con esto se está resumiendo el gozo. Pablo está resumiendo el gozo, el cual es en medio de la unidad de la iglesia, estando firmes en el Señor, un gozo que va a través del servicio en el ministerio de Dios, porque Pablo se está gozando en eso. Pablo se está gozando en que el servicio de ellos esté siendo para Dios, su vivir esté siendo para Dios. Pero bueno, es bien interesante. Hemos visto el gozo debe estar fundamentado en Cristo. Hemos visto la actitud de Pablo en la cárcel, pasándola no muy bien, pero que está gozoso también en medio de esa circunstancia. Y nos podemos preguntar: ¿y eso qué? ¿Y eso de qué me puede servir hoy? Y miren algo bien interesante, porque cuando nosotros pensamos de qué nos puede servir esto hoy, porque nos puede ayudar muchísimo, y podemos pensar en las cosas que dijo Pablo a la iglesia de los Filipenses y podemos trasladarlo a nuestra vida. Pablo está enseñando que el gozo no es algo que depende de circunstancias, nuevamente lo que les he estado recalcando, sino que el gozo está dependiendo del caminar, de la relación en Cristo, pero no solo una relación en Cristo como individual, sino una dimensión también comunitaria, en donde yo me glorifico el nombre de Dios en medio de la iglesia. Como consecuencia de esto debe estar reflejada la unidad en la iglesia.
Del mismo modo, estoy queriendo animarles, queridos hermanos, chicos, jóvenes, adolescentes que me están escuchando, a estar gozosos todo el tiempo, a estar reflejando humildad, a estar reflejando amor a los demás. Y en medio de las diferentes dificultades, así como Pablo los estaba queriendo transmitir, nosotros nos podamos gozar porque Cristo está con nosotros, porque Cristo está, digamos, cercano a nosotros. Y para nosotros como cristianos el gozarnos también debe ser un mandamiento. Y no estamos honrando a Dios si no estamos dando un buen ejemplo a los demás, si estamos andando con la cara larga, si nos estamos quejando todo el tiempo, si estamos bla, 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 plagueándonos. Eso es dar un mal testimonio de cómo somos como cristianos. Y recordemos que el gozo interno no depende de las circunstancias externas como Pablo, sino más bien en nuestra fe y confianza en el Señor. Y con eso les quiero dejar, nuevamente animándoles a reflejar y que el reflejo de la vida de cada uno de nosotros, de ustedes allá, pueda reflejar y que ahora en medio de este encierro, que a veces puede ser muy frustrante también, nos permita tener el gozo en nuestras vidas y poder seguir siendo ejemplo de Cristo, de que tenemos una relación con Dios, gozándonos. ¿Podemos llorar? ¿Podemos frustrarnos? Claro que sí. Pablo no es ajeno a eso y no enseña eso, claro. Yo no estoy queriendo decir que simplemente olvidémonos de las circunstancias, no, sino que traigamos esas circunstancias y que podamos dar testimonio de Cristo en medio de esas malas circunstancias o como ahora estamos pasando en medio de esta cuarentena. ¿Cómo estás vos dando testimonio de Cristo en medio de dificultades? ¿Te estás gozando? Bendiciones. Suscríbanse y síganos. Suscríbanse. 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 Y síganos.